reporte por parte del cuadrante del Caimutis relacionado con un ciudadano que presuntamente le habría causado la muerte a un felino en el barrio Bucaramanga. El 8 de mayo estábamos en desarrollo de la ruta de atención de casos de maltrato animal y recibimos un reporte por parte de la Estación Sur. Había recibido un reporte ciudadano en el cual una persona presuntamente le había causado la muerte a un felino en el barrio Bucaramanga. Inmediatamente realizamos contacto con este cuadrante, quien nos envía la ubicación en la cual ocurrieron los hechos y nos trasladamos con el fin de acompañar y dar soporte a la situación que se había presentado. El reporte fue sobre las 11:30 de la mañana, ya inclusive estábamos terminando la ruta de atención de casos. Sin embargo, pues al ver la premura de los hechos decidimos acompañar y apoyar en la medida que el cuadrante pues necesitaba precisamente ese componente técnico para saber cómo actuar, cómo accionar ante este tipo de situaciones de maltrato. Cuando dices que estaban en la ruta de atención al maltrato, ¿esto es una jornada, una actividad? El municipio de Bucaramanga cuenta con el Escuadrón de Protección Animal, el cual está integrado por inspector de policía, médico veterinario y con acompañamiento de la Policía Ambiental y de la Personería Municipal. Este se dedica los días jueves durante todo el día a atender los casos relacionados con maltrato animal y tenencia responsable de animales, ya sea por denuncias presentadas por la ciudadanía, denuncias remitidas por la Policía Nacional o denuncias evidenciadas por el mismo escuadrón. Bueno, en este caso específico fue una denuncia ciudadana. En este caso específico fue una denuncia ciudadana realizada por una vecina que evidenció los hechos, la cual grabó, remitió a un grupo pues, de personas animalistas, proteccionistas, rescatistas, lo cual se puso en conocimiento de la Policía Estación Sur, CAE del cuadrante Mutis, quienes acudieron al lugar de los hechos para verificar la situación evidenciada. Y ahí es donde ellos te llaman. Una vez ellos llegan, pues entrevistan, encuentran al ciudadano presuntamente responsable de este hecho, lo remiten a la Estación Sur, pero al ver la complejidad de la situación, pues se ponen en contacto con el escuadrón de protección, pues se evidencia es que la necesidad primaria es encontrar el cuerpo del felino, más allá de pronto de individualizar al sujeto, de capturarlo, de iniciar el proceso legal con él, es poder encontrar el cuerpo del felino presuntamente pues asesinado. Por lo tanto, nos trasladamos, le solicitamos a la policía que interrogue al ciudadano y que el ciudadano nos diga en dónde robó el cuerpo o qué hizo con el cuerpo del felino. Gracias al trabajo del cuadrante del Caimutis, quienes son los que realizan la entrevista con el hijo de este ciudadano, el cual fue encargado pues de recoger el cuerpo de donde habían ocurrido los hechos y botarlo en esta zona boscosa, pues él nos indica en dónde fue que dejó el cuerpo del animal. Nos trasladamos con el médico veterinario a la unidad de bienestar animal y la personería y la policía con el fin de encontrar el cuerpo y poder realizar el procedimiento de embalaje. Como podemos ver, pues es una zona que no dista mucho del lugar en donde ocurrieron los hechos. Al momento de llegar, pues evidenciamos que habían tirado el animal en este lugar, aprovechando pues que habían piedras y habían ladrillos. El ciudadano lo tira ahí, le bota unas piedras y unos ladrillos encima, pues él dice que con el fin de que no oliera, pero también puede ser con el fin de esconder al animal. Procedemos a retirar los ladrillos que cubrían el cuerpo, a tomar las fotografías y las evidencias fílmicas de la forma como se encontró el animal y se procede a embalar el animal para trasladarlo a la unidad de bienestar animal, congelarlo y que se realice el correspondiente procedimiento de necropsia. Lo que se hizo fue una individualización por parte de la policía en la cual se le toman los datos, la cédula, nombre, una identificación del lugar donde él permanece y pues fue necesario, digamos, dejarlo salir porque pues no existía fundamento para mantenerlo retenido en la Estación Sur. Además de la vecina que hizo la denuncia, ¿más personas habían hecho algún tipo de denuncia con respecto al mismo hombre? No habían habido denuncias formales hasta ese momento respecto de conductas relacionadas. De igual forma, nosotros cuando hacemos presencia en el lugar podemos entrevistarnos con la ciudadana que realizó la denuncia y que grabó el video, ante lo cual ella nos manifiesta que una felina de propiedad de ella también había sido afectada el mismo día por este ciudadano, que le había lanzado una piedra y le había causado una herida en el costado. Nosotros procedemos pues en la medida que acompañamos con médico veterinario y personería a verificar a esta felina. Efectivamente tenía una herida abierta, por lo cual fue requerida la atención por parte de la unidad de bienestar animal. Más o menos eran las 10. Eso fue en la noche. Sí, eso fue en la noche. Como usted estaba acá y que escuchó. Entonces al entrar, pues yo vi a mi gatico Tacho y yo lo llamé, pero él no se entró, se fue para allá y escuché así que gato, el gato, ay, se está muriendo, voces así. Escuché, entonces yo dije, Dios mío, es mi gato Tacho, pensé que era Tacho. Entonces yo cuando me asomo,
veo que no era sino un gatico que estaba, o sea, como que no podía gritar porque estaba prácticamente, y el animalito se movía y pataleaba y eso. Pues yo estaba ahí, entonces yo no pude grabar en ese momento lo que vi, o sea, digamos, la actuación, la persona, porque yo no tenía el celular en ese momento. Entonces yo fui y lo busqué. Cuando lo busqué, o sea, empecé a grabar lo que está ahí. Entonces yo en el momento, porque dejé grabar, llamé a la hermana, y cuando vuelvo y me asomo otra vez, llegó y cogió al gato. Lo cogió, yo lo vi con estos ojos y no estoy diciendo mentira. Y le estaba haciendo así, o sea, lo estaba tirando hacia arriba. El pasado jueves 8 de mayo ingresó el cadáver de un felino. Al momento de haber ingresado, pues la unidad de bienestar animal, el equipo de médicos veterinarios que allí se mantienen, proceden a rotular el cadáver para poder ser enviado luego a clínica de medicina veterinaria especializada. Esta clínica de medicina veterinaria especializada es un convenio que tenemos actualmente con la clínica de la UCC vigente, por el cual pues nos iban a realizar todo el estudio post-mortem del cadáver que ingresó, en este caso el felino, el estudio de necropsia. Los resultados arrojaron una causa final de la muerte, que fue por anoxia cerebral secundaria a una asfixia mecánica. Ese día era el mismo día prácticamente que ocurrió. Yo iba saliendo a trabajar, entonces yo salí de trabajar, iba saliendo a trabajar, abrí la puerta y yo llevaba, pues yo siempre como salgo a trabajar llevo las cosas así, entonces Estrellita se corrió para allá, entonces salió todo, estaba todo disgustado porque le habían cortado la luz y pensando que tal vez yo el que había llamado para que hubiera yo llamado para que le cortaran la luz. Entonces yo llegó y cogí una piedra y llegó y se la lanzó así. A mi gata, yo lo vi también, se la lanzó y la gatica saltó acá. Yo en ese momento, yo llegué, cuando la vi, yo, Dios mío, gracias a Dios, no le pasó absolutamente. Pues yo pensé que no le había pasado nada, de verdad, yo dije, está aquí. Pero después me di cuenta que tenía que le había dado, una herida acá, cerca, por acá. Que él mismo ocasionó la herida de ese animalito. Ese día yo me encontré con unas personas que me estaban haciendo lo del gato, y creo que también yo tenía una gatica que él había maltratado también, y les conté que él había maltratado a mi gatita y le había metido una pedrada y la tenía ahí. Entonces vinieron y me dijeron que él la llevara a la clínica, o al lugar para que le pudieran hacer curación. Ese mismo día, 8 de mayo, ingresó también una hembra felina. Esta felina también fue trasladada a la clínica de animales de compañía de la UCC, con la cual tenemos el convenio vigente, para exámenes correspondientes y manejo de la herida que presentaba en uno de sus costados. Presentaba una herida completamente abierta, ulcerativa y sangrante. Esta felina contaba con un tutor, a lo cual, pues después de todos los exámenes correspondientes, manejo intrahospitalario y retorno a la unidad de bienestar animal, fue entregada a su tenedor. ¿Qué evidencia permitió avanzar en el caso? Pues fue muy importante el video, claramente fue fundamental tener el video en el que están ocurriendo los hechos, pero dentro del proceso penal es importante tener presente o tener claro que si no existe el cuerpo, pues no puede avanzar el proceso. Por más que haya denuncia, por más que haya el video, es muy importante que esté el cuerpo del animal y que esté la necropsia del animal. Por eso fue fundamental el accionar del Escuadrón de Protección Animal, en el entendido de encontrar el cuerpo del animal, realizar el embalaje rápido, ya que el proceso de descomposición del animal va a ser más difícil que la necropsia evidencie los hechos causales de la muerte, y también fue fundamental poder precisamente entregarle a la fiscalía la necropsia en la cual esto se determinaba de manera clara que le había causado la muerte al felino. ¿Cómo se logró que el caso tuviera el peso suficiente para que se librara una orden de captura? En realidad esto es histórico, pero no fue casual. Eso lo que revela es la articulación y la coordinación que existe en este momento entre las autoridades de Bucaramanga. Como les digo, un simple video, una denuncia no hubiese sido suficiente para que se hubiese podido producir la orden de captura y la medida de aseguramiento. ¿Por qué? Porque se requería el cuerpo del animal, se requería la toma de testimonio, se requería la necropsia.
Eso fue lo importante en la actuación de la Policía Sur y del Escuadrón de Protección Animal, ya que se pudieron recoger los datos de la denunciante, recoger los datos de la propietaria del animal, recoger el cuerpo del animal y poderle realizar un procedimiento de necropsia. Eso fue lo más importante y lo más fundamental, porque ese fue el insumo principal que tuvo la Fiscalía General de la Nación para poder estructurar el caso, podérselo presentar a un juez y que un juez aceptara los argumentos. Esto, como les decía, esto es histórico. Realmente es la primera vez en la historia del país que se libra una orden de captura y que se libra una medida de aseguramiento por el delito de maltrato animal como delito autónomo. Antes de la ley 2455 del 2025, pues esto no era posible. ¿Por qué? Porque para que exista esta orden de captura y para que se den estas medidas de aseguramiento se requiere un número mínimo de meses en la condena por el presunto delito cometido. Antes de la ley 2455, el tiempo de prisión que daba el delito de maltrato animal no era el suficiente para que un juez ordenara esto. En la medida que se aumentaron el número de meses de prisión por el delito de maltrato animal, fue posible que con los insumos que nosotros le dimos a la fiscalía, ellos pudieran argumentar para que el juez librara la captura. Es que el simple hecho de que un juez ordene la captura ya era histórico. Nosotros pues no teníamos tan seguro que se realizara la medida de aseguramiento, pero ya cuando supimos que el juez había librado la orden de captura fue histórico para nosotros, y lo que demostró es precisamente la articulación armónica que existe entre la Policía Nacional, entre la Alcaldía de Bucaramanga y entre la Fiscalía. Esto no ocurre en los otros territorios, no ocurre en los otros municipios, y nosotros estamos siendo abanderados y vamos en avanzada en la aplicación de la ley ANI. De igual forma, pues esto también revela que sí es posible realizar este tipo de procedimientos. Esto sienta un precedente para los inspectores de policía y para los fiscales y para la policía a nivel nacional, demostrando que mediante esta articulación que nosotros tenemos, sí es posible que estos casos avancen y sí es posible que haya justicia para defender a los animales.